problema de la delincuencia no es la delincuencia solamente, es también la corrupción institucional del sistema de justicia. Estamos hablando de la corrupción policial, de la corrupción judicial, de la corrupción de la fiscalía, porque estos delincuentes no trabajan solos, tienen un respaldo en el sistema de justicia y ejemplos de eso en el Callao tenemos muchísimos. Buenos días todavía, Karina, mucho gusto de escucharte y bueno, primero lamentar la muerte de dos niños que no tenían absolutamente nada que ver en un problema de criminalidad que está muy relacionado también con temas de cobros de cupos. Ante todo, yo quisiera empezar primero atacando un estigma negativo que se le viene colocando al Callao como origen, ¿no?, de los actos de criminalidad. Todos sabemos que el Callao no es un paraíso, es una región con muchos problemas. Sin embargo, querer pensar de que este tipo de actos criminales vienen exclusivamente del Callao es un estigma incluso hasta discriminatorio. El día de hoy, un periodista de apellido Ghibellini soltó la teoría de que posiblemente estos actos de ajustes de cuentas producto de sicarios hayan podido venir del Callao por la cercanía que tiene San Miguel con esta región. Yo quisiera pedir por favor a los periodistas que tengan un poco más de tino de repente a la hora de soltar teorías, sobre todo para estigmatizar una región que, como cualquier región, tiene sus problemas. Dicho esto, yo quisiera agregar que, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, las personas víctimas de 15 años a más por algún hecho delictivo tienen mayor porcentaje de incidencia en Lima que en el Callao, ¿no? Dicho de una manera, el Callao vendría a ser una zona más segura que Lima, de acuerdo a esta institución. Muy bien. Joan, yo no he puesto en tela de juicio el tema del Callao o Lima. Lo que yo he entendido de parte de la policía es que alias Paul y su organización criminal opera en el Callao también y serían los asesinos, ¿no? Y que estarían involucrados en el cobro de cupos dentro del Callao. Es información de la policía. Por eso, ya que tú eres un experto y te he entrevistado yo antes muchas veces por la criminalidad en el Callao, te he llamado precisamente por eso, ¿no? Porque entiendo que conoces muchísimo de la criminalidad en el Callao. Entonces, dadas las circunstancias y dado la información que ha aportado la Policía Nacional diciendo que posiblemente son sicarios del Callao, quiero preguntarte, porque no es la primera vez que nosotros hablamos de Wilbur Castillo, de Loco Aldo, de todas estas cabezas, quiero decirte que cómo está la situación allá, cómo está el tema de los cupos por construcción civil, cómo está, porque es innegable que Plaza San Miguel está al costado del Callao. Sí, en ese sentido, Karina, yo te voy a decir que la situación no ha mejorado. No ha mejorado porque lamentablemente el índice de denuncias por actos delictivos en el Callao se ha incrementado en este último año 2022. De acuerdo a la estadística, ¿no?, se ha dado un incremento del 114% de las denuncias presentadas en las instituciones policiales, producto de diferentes delitos denunciados. Y todos sabemos que el cobro de cupos, no solamente en el tema de obras públicas, sino también en diferentes tipos de actividades, como por ejemplo trabajadores en instituciones de repente públicas o privadas, también implica la presencia de mafias y por ende de mecanismos de ajustes de cuentas como es la utilización de sindicatos, ¿no? Entonces, yo te diría que la situación más bien ha venido a peor. Y yo creo que gran parte de la responsabilidad del incremento de este índice de delictivo y de criminalidad, bueno, lo tienen en buena parte la Policía Nacional del Perú. Bien, porque se supone, si tomamos el ejemplo de lo que sucedió con el señor Israel San Román, si no me equivoco, bien, era una persona que tenía 39 denuncias y tenía 2 requisitorias, ¿no? Había sido detenido múltiples veces e incluso también él había purgado condena. Entonces es una persona que tiene un largo historial delictivo. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la Fiscalía de Prevención del Delito?
que se supone que es la que justamente tiene que emitir las órdenes para que estas personas puedan ser detenidas. ¿Dónde está la DININCRI? Si este señor hubiera sido detenido como corresponde, yo creo que, y esto es lo más triste de todo, sus hijos no hubieran pagado las culpas en este acto tan condenable, de que no solamente acabaron con la vida de este señor, sino también con la vida de sus hijos que nada tenían que ver en este problema. Muy bien, entonces, ya que la policía, la fiscalía, no está haciendo mucho por controlar o no puede, han sido rebasados, te quería preguntar qué tanto ha dado resultado. Tú me has dado cifras, parece que no ha dado mucho resultado, pero ¿de qué sirve el estado de emergencia? Han estado muchísimo tiempo en estado de emergencia y se supone que esto debería componer las cosas, pero los resultados en número parece que no ha hecho nada. Bueno, déjame decirte, Karina, que los estados de emergencia en el Callao no sirven absolutamente de nada. Bien, se han dado múltiples estados de emergencia, sacando a la policía, a las Fuerzas Armadas a las calles, incluso muchos candidatos a las alcaldías, ¿no?, y al gobierno regional, que acaba de ser el año pasado, han prometido más cámaras, más policías para combatir la delincuencia. El problema de la inseguridad ciudadana tiene un origen de raíz, y esto ya lo había dicho en otros medios. Para combatir la inseguridad ciudadana, lo primero que se debe tener en cuenta son los problemas base, y estos son la pobreza y la violencia familiar, que son los que generan problemas como son el abandono familiar, como es la informalidad, el embarazo juvenil, el consumo de drogas, el trabajo infantil, todo este sumum de problemas que tienen su base, como lo había mencionado, en la violencia familiar y en la pobreza, devienen después en un problema mayor que es la delincuencia. Es cierto que se necesita herramientas operativas como son policías y patrulleros, pero también se necesita una articulación desde la autoridad nacional hacia la regional y de la regional con la ciudadanía para empezar a implementar programas que combatan los problemas base y por ende disminuyan la inseguridad ciudadana. Si nosotros vamos a pensar que solamente poniendo más patrullas o sacando a las Fuerzas Armadas a las calles va a disminuir la violencia, estamos tomando el problema desde un ángulo equivocado. El Callao ha tenido más de una decena de estados de emergencia y ninguno de ellos ha resuelto el problema de la inseguridad ciudadana. Entonces, creo que aquí lo que se tiene que hacer es, primero, una reforma policial que permita filtrar los elementos para que las personas puedan trabajar en base a los objetivos de la institución. Bien, ¿para qué? Para que esta institución pueda responder en base a los problemas públicos y después articular con la ciudadanía, porque se ha hablado de la colaboración de los vecinos en temas de seguridad ciudadana, que es importantísima, bien, y que esto finalmente tenga resultados para la prevención del delito y la sanción de las personas que cometan este tipo de actos delictivos. Yo creo que el primer paso va por ahí, porque este problema no se va a resolver de la noche a la mañana, Karina. Este problema se resuelve en un trabajo de años. Por supuesto, imagínate, tanto tiempo se ha puesto el ojo en el Callao para ponerlo de ejemplo, ¿no? Porque en un momento el Callao se convirtió en un enfrentamiento de bandas. Había, tú sabes, cuando reinaba Caracol ahí y nadie le hacía nada, entonces se convirtió en un sitio donde se mataba todos los días. Y yo quiero acudir a tu experiencia porque junto a muchos vecinos se pusieron de acuerdo para exponer y exigir que esto cambiara. ¿Qué estás viendo tú que está sucediendo ahora en las calles de San Miguel? Porque hemos visto nosotros que han sido sicarios, ya lo hemos visto en varias partes de Lima, no solamente en el Callao, sino que los sicarios matan en donde sea. Ya hemos visto que se bajan y acribillan, pero esta vez el exceso, lo que ha llamado la atención es que han matado a estos 2 niños. Esto no lo habíamos visto. Es decir, matan a todos, pero dejan a los niños. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo único que esto demuestra es que cada día existe una deshumanización muy grande por parte no solamente de los delincuentes, hasta de los mismos ciudadanos. Basta lo que hemos visto, todo lo que ha venido sucediendo estos últimos meses con las manifestaciones, y que ahora lo estamos viendo también con temas de criminalidad como son los sicarios. Si tú mencionaste el nombre del señor Wilbur Castillo, yo recuerdo que el señor Wilbur Castillo había ido a dejar a su pequeña niña a su colegio, y fue después de que él dejó a su hija que lamentablemente estos sicarios acabaron con su vida, ¿no? En este caso, bueno, lamentablemente ni siquiera tuvieron miramiento, avanzaron y prácticamente
aniquilaron a todo el que estaba en medio, ¿no? Nosotros, como Frente Callao Dignidad, dimos cuenta de que el problema de la delincuencia no es la delincuencia solamente, es también la corrupción institucional del sistema de justicia. Estamos hablando de la corrupción policial, de la corrupción judicial, de la corrupción de la fiscalía, porque estos delincuentes no trabajan solos, tienen un respaldo en el sistema de justicia, y ejemplos de eso en el Callao tenemos muchísimos. El mes pasado el señor Roger Poema, narcotraficante acusado múltiples veces y que fue liberado del proceso judicial con pruebas claras en el año 2009 por los jueces Dilo Washington Quinguamán y por el señor Daniel Peirano, ambos suspendidos y que hoy están trabajando como si nada pasara en el Poder Judicial. Bien, son la muestra clara de que la delincuencia en las calles, como es el narcotráfico, como es el sicariato, tiene una conexión con las instituciones públicas. También no es sorpresa que en los megaoperativos que se han venido realizando por parte de ciertos ministros del Interior han caído policías que también estaban coludidos con las mafias. Nosotros empezamos nuestro trabajo en el año 2016 denunciando los crímenes de Oquendo, donde se dio la usurpación de un terreno de 3.000 metros cuadrados donde participó la Policía Nacional del Perú. El Departamento de Homicidios se metió a un terreno favoreciendo el delito de tráfico de terrenos. ¿Y quién era el general que estaba a cargo de la región del Callao y que se supone debía tomar cartas en el asunto? El señor Carlos Morán, ex ministro del Interior, el señor Martín Vizcarra, perdón. Y ninguno de esos policías en estos momentos está purgando condena. Entonces, cuando hablo de que para combatir la criminalidad se tiene que dar una reforma de las instituciones, es porque tenemos pruebas al respecto, Karina. Entonces, esto que hemos visto nosotros en Plaza San Miguel, bien, el asesinato de 2 niños que no tenían absolutamente nada que ver, pudo haber sido prevenido si es que las instituciones hubieran hecho su trabajo, si es que no tuvieran una relación tan evidente con personajes ligados a la criminalidad. Entonces, aquí no estamos hablando de un problema aislado o solo del Callao. Estamos hablando de un problema general a nivel de todo el Perú. Muy bien, entonces esto queda claro, no solamente es atacar de manera reactiva, sino también hay que ver qué cosa es lo que pasa adentro. Yo te ponía el caso de Caracol, porque Caracol también, o sea, él simplemente operaba en todo el Callao, las ramificaciones llegaban hasta todas las instituciones. Es decir, él operaba desde Sarita Colonia, estaba dentro, metido en el Estado, y nadie se daba cuenta, no se daba cuenta la policía, no se daba cuenta el Poder Judicial, no se daba cuenta la Fiscalía. ¿Cómo es eso, no? Entonces me dices que ahora podría estar pasando lo mismo. Y no olvides, Karina, que la primera fuga de Gerson Gálvez, alias Caracol, se dio con el apoyo del director del penal de Sarita Colonia. Así, por supuesto, y después salió libre de polvo y paja. ¿Cómo? No se sabe. Exactamente. ¿Cómo? No se sabe. Muy bien. Entonces, para ir cerrando esta entrevista, tú me dices que esto que hemos visto, claro, no son humanos, se han deshumanizado estos sicarios al matar a 2 personas, pero esto quiere mandar un mensaje, porque cuanto más cruel eres, le estás mandando un mensaje. Hay que tener en cuenta que mientras más público es el hecho, bien, más gente lo va a ver, y es un mensaje que está mandado específicamente a una persona o a un grupo de personas. O sea, este hecho, bien, que aparenta ser aislado, no está hecho solamente porque han buscado matar a esta persona, sino es un mensaje para mafias rivales, porque todos sabemos que dentro de construcción civil, que fue más o menos creo que el caso por el cobro de cupos dentro de las obras públicas, sí. Bien, al menos eso es lo que maneja la policía, fue justamente para mandar un mensaje a cualquier otro rival que haya dentro. Ahora, con esto yo quiero denunciar el pedido de muchos sindicatos de construcción civil que vienen pidiendo por años, Karina, que se haga la limpieza de los sindicatos al interior de este gremio, porque lamentablemente por estas mafias infiltradas en construcción civil se señala a todos los agremiados como delincuentes, y eso no es justo. Nosotros hemos trabajado con el gremio de construcción civil en el Callao y muchos de ellos han denunciado abiertamente por culpa de estos mafiosos, estos sindicatos minúsculos, estos grupúsculos. A nosotros nos estigmatizan y dicen pues que somos pues delincuentes o que somos malvivientes, y no es así.
Entonces eso también quisiera presentarlo, Karina, como una denuncia pública por parte de los compañeros de construcción civil para que la policía finalmente ponga cartas en